Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Dios en el cielo y en la tierra, pero en la cava el infierno se presenta. Esta re sucia, re falopera, los 3 millones la pasamos pa' la mierda. Necesitamos receta, perro. Esta amargura tenemos que detener. Con Peretta, el valiente rey tiene la cura, es esfuerzo y ley, y una ciudad segura. Él nos va a traer protección, limpieza y precios bajos. Él nos representa a los de abajo. Farmacia y bioquímica, su sindicato. De esta sola se sale con trabajo. Esta amargura la vamos a detener con Peretta, el valiente rey. Una dosis, todo de una vez. Y el mes de mayo a tu legislador tenés en Villa Crespo o Recoleta. Este loquito trae tu receta. En Caballito o Mataderos, vota Peretta que tiene huevos. Dale Peretta, no podemos perder. Es Peretta el diputado que vos querés. Dale Peretta, no podemos perder. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más en Radio Caput con columna vertebral. Bueno, nos hicieron llegar lo que podría ser un hit de campaña. Juana, buenas tardes, ¿cómo estás? Primero, antes que nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lilian? Acá ¿Cómo está la gente? A Lilian Velázquez, una invitada de lujo que tenemos hoy en el programa. Pero como te comentaba, nos hicieron llegar lo que podría ser un hit en estas elecciones. Lo hemos entrevistado a Marcelo Peretta y bueno, nos hicieron llegar este tema. La verdad es pegadizo. Sí. Hoy muchos de los de quienes están postulando tienen por ahí sus hits, sus temas. Sí, este es un programa que le da cabida a todas las voces. Exactamente. Hablamos con todo el arco político y con todo el arco sindical. Así que después, claro, hacemos nuestros análisis y claramente los compañeros y las compañeras después por privado, a veces lo hacen público, pero por privado mayormente nos dicen qué piensan respecto a cada entrevistado o entrevistada que tenemos. Así que... Algunos los quieren, otros no. Pero bueno, acá estamos. La política es así. Y Argentina se tiene que nutrir de todo esto de una vez por todas y dejar de pegarse tanto, ¿no? Porque cada vez hay más divisiones. Yo no sé en qué vamos a terminar. Está complicada la cosa. Sí, a ver. Divide y reinarás, no nos olvidemos de eso. Sí, bueno, a ver, los libertarios se partieron en dos, Badorni y Marra. Tengamos en cuenta que cerraron el sábado las listas. Y ahí tenemos, como decíamos, en los libertarios, Adorni y Marra. En el PRO, bueno, también hay ahí, ¿no?
con Lopenato, un Rodríguez Larreta que vuelve a aparecer. Tenemos 3 en el... Que dice que va a sacar todo el olor a pis de la capital. Yo no creo que sea la mejor presentación, pero eso es lo que dijo. Pero... olor a pis siento a veces, pero bueno. Pero hay olor a pis, ojo. No quiero ser influyente. Pero no quiero olor a preguntarle cómo lo va a hacer, porque Ay, la no. verdad que algunos antecedentes Yo ya veo me que gustaron. por ahí lo vemos a Horacio con, ¿viste? Con algún... Lisofor, decís con vos, alguno de esos, no va a alcanzar. tirando por ahí en las claro. esquinas, no lo sé. Y después tenemos a el peronismo en 3. Ay, Dios Está mío. a Valmedina, Alejandro Kim, ¿no? Alejandro Kim ahí con Moreno. Que canta por la tele también. En serio, Hace unos ¿también? cantitos. Sí, sí, Bueno. sí. Olvídate. Y después lo tenemos a quien tiene, para mí, un problema de personalidad. Es radical, pero va por el peronismo, que es Alejandro Santoro. Perdón, Sí, Leandro Santoro. Leandro Santoro, Ya sí. le voy a cambiar el nombre. Leandro Santoro. Es radical, pero va con el peronismo. Pero pasa del tiene- otro lado también, son peronistas y van con los sí. radicales, son peronistas y van con la libertad, qué sé yo. La verdad es que hay una despersonalización, esa es la palabra, Después tenemos el verbo. el Frente de Izquierda. Mm, Después, bueno, lo tenemos a Marcelo Peretta con su nuevo partido político. Así que va a estar linda las elecciones legislativas en Cava. Veremos cómo se van dando la campaña y después los números en términos eleccionarios, que hay quienes dicen que podría marcar el rumbo del país. Veremos. veremos qué pasa. Pero este ha sido... Mientras alguien encamine todo esto, ¿viste? Bueno, ya lo veo difícil. Ese alguien, no, yo no creo que sea difícil, pero ese alguien no se tiene que olvidar de la gente que está en la calle, de la gente que no tiene ningún tipo de cobertura médica, sindical, sin documentos, porque todos esos problemitas que se utilizan en campaña, bueno, después cuando se llega, no sé, creo que los patean, los ponen en un costadito. Nadie se hace cargo de eso y cada vez hay más gente, porque es mentira que bajó la inflación, cada vez ¿El índice de pobreza qué me decís? Sí, una vergüenza. 52,38. Sí, no sé quién le hizo la cuenta. De Capaz que, del no INDEC, sé, no ¿viste? No sé quién hizo la cuenta, la verdad, porque si vos medís los barrios, medís el conurbano, medís la capital. ¿Cuándo veníamos nosotros a la radio y había gente durmiendo en el costadito? Mira, pero sí, y quiero hablar algo de esto porque Así que, ¿viste? el sábado escuché hablar a todos los candidatos, pero me llamó la atención 2 personas. No quiero decir con esto que estoy a favor de estas personas Sí. en lo particular, pero Marra habló de las personas que están en situación de calle, Sí. que tienen trastornos mentales. Mentales, totalmente. Y habló de un proyecto sobre eso y digo, Bueno, ¿la están ojalá. escuchando a Juana? No sé si me están escuchando, pero eso es algo terrible, porque ya se sabe lo que hizo la dictadura con ese tipo de personas, no solo en nuestra dictadura, que fue la más corrupta y la más sangrienta, se sabe lo que pasó con los escuadrones de la muerte en Brasil, y no es terminar acribillando a las personas o inyectándole falopa hasta que desaparezcan, que se termina con esa gente. Ahí está en tela de juicio la capacidad que tienen estos gobernantes para realmente solucionar los problemas, para llenarse los bolsillos, no hablemos, porque no hay ninguno que salga pelado después. Así que y después es así. Marcelo Peretta habló de un proyecto que tiene para bajar el precio, que acá en el programa lo ha dicho también, para bajar el precio de los medicamentos para la tercera edad, para los jubilados, y aparte bajar el ABL, o que no paguen el ABL quienes cobren la mínima. Después el resto, por ahí, como vos mencionabas, Horacio Rodríguez Larreta habló solo del olor a pis,
Sí. Leandro Santoro se enojó porque Yamil Santoro presentaba al hermano, que también se llama Leandro Santoro, y que el logo era similar a Unión por la Patria. Así que están ahí en las menudencias. Déjame de Alejandro King marcó algo un poquitito ahí de volver a tener infraestructura en la capital federal, pero después el resto, es más, hasta Caruso Lombardi está. Mirá, vos tocaste un tema álgido, medicamentos. Se le quitaron los medicamentos a los excombatientes de Malvinas. Hace mucho tiempo que no ocurría un suicidio, ocurrió ahora. No nos olvidemos que ese fue un grupo olvidado, denigrado por la propia fuerza. Los gobiernos inclusive los olvidaron. Y que estamos a días. Estamos a días. A horas, en realidad, a horas. Sí, exactamente. De la conmemoración de ese terrible hecho. Porque de los para héroes mí, de Malvinas. Sí, ellos fueron héroes. Y bueno, y hay una cuestión muy importante, que es que la Suprema Corte de Justicia dio lugar a que siga abierta la causa, donde se denuncia las torturas, las violaciones, más allá que Benjamín Menéndez haya dicho que, digamos, no me sale la palabra, pero es como que cuando no tenían un espacio físico para ponerlos presos a los soldados que le tenían que infligir algún castigo, se los estaqueaba. Pero ahí hubo más que estaqueos en esa cruda realidad de menos 10 grados de temperatura, totalmente desnudos, muertos de hambre. Bueno, esos son problemas que, más que problemas, son torturas que se quieren encuadrar en el ámbito de los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una puja, pero lo importante es que eso quedó firme y que sigue abierta la causa. Y hablando de eso, el 24 de marzo, donde conmemoramos Memoria, Verdad y Justicia, nos encontramos con una compañera que está aquí a nuestro lado, la tenemos, Lilian Velázquez. Disculpame, pero la encontramos en la Marcha de los Jubilados. También. Que, bueno, claramente queremos escuchar tu historia, Lilian. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Lilian Velázquez, hija de un detenido desaparecido, montonero, hermana de Pablo Velázquez y sobrina de Marcial Cuevas Peñas, también detenido el 24 de marzo del 76. Vieron que el país estaba dividido en 5 zonas y subzonas. Nosotros desde Misiones los pasaron por distintos centros clandestinos con otros compañeros de lucha. Mi familia viene de la lucha rural, de la lucha campesina, que era muy fuerte en esa época, en los 70. Siempre estás hablando de la zona de Misiones. Misiones y las otras provincias que eran de esa agrupación de luchas campesinas, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, 7 provincias en total. Eso paralelo a la organización montonera. Había ya una lucha agraria, digamos. Sí, el movimiento agropecuario misionero, que era el más fuerte, que concentraba, no era partidario, sino que concentraban todos los distintos partidos políticos que quisieran estar, religiosos, tercermundistas, profesionales, analfabetos, de luchas rurales. Se incluía en ese momento también la lucha de la mujer campesina, reconocida como mujer trabajadora, y no solo para que hagan los mates o la comida cuando había asamblea. Se estaba comenzando en esa lucha, ¿no? O sea, el feminismo en esa época. Estás hablando de la década del 70. Del 70, sí. Del 70, que ya viene de antes eso. Viene del principio de siglos. Del principio de siglos. Pero en los 70, que fue totalmente destruida esa gran lucha con el golpe del 76. Porque aparte, hay que tener en cuenta, por ejemplo, mi familia, como la de tantas otras y de mis amigos de la escuela,
fueron secuestrados, detenidos en su casa la mayoría, y fueron llevados a distintos campos de concentración dentro de mismas Misiones. Había chacras que que los militares habían hecho campos de concentración y tortura. Tenemos varios desaparecidos, 299 en total en Misiones. Creemos 299. Creemos que hay más porque a medida que pasan los años, la gente recién se anima a hablar porque en las provincias fue muy terrorífico lo que pasaba. Aparte, los que habían quedado como hijos de la generación media, le decimos nosotros, porque éramos muy chicos para estar detenidos con nuestros padres y éramos muy grandes para ser apropiados. Claro, la mayoría de complicado. nosotros quedó totalmente solo. Siempre decimos, nos criamos a lo que Dios nos manda. Dios quiere porque no teníamos referentes ni nada. Bueno, mi familia fue llevada a esos distintos centros clandestinos, después a Entre Ríos, Corrientes, y de ahí a Resistencia, a mi padre, mi hermano y otros compañeros de lucha, a mi tío a Santa Fe y otros compañeros a Rawson. De ahí, de esa cantidad de personas luchadoras de esa época, muy pocos sobrevivieron, muy poquitos. La mayoría fue asesinada como mi tío, que a los 2 años y medio de Santa Fe lo liberaron, y fue asesinado 6 meses después en la chacra familiar, fusilado. Mi hermano sigue en carácter de desaparecido y hay otros muchísimos desaparecidos también. Y siempre me preguntaron, ¿tu hermano habrá hecho algo? Siempre hay algún siniestro que dice esas cosas, ¿no? Sí. Como echándole la culpa, que por Habrán eso se hecho merecía algo. algo de esa desaparición y ese asesinato. Entonces yo una vez, en vez de contestarle mal a esa persona, me quedé pensando y mientras me hablaba y le dije, sí, vos sabés que mi hermano sí. Y las armas de mi hermano eran un cuaderno, un papel o un carbón y un lápiz para enseñarle a escribir y a leer a sus compañeros, que también eran peones, para que no firmaran con la X y nos siguieran explotándolo. Ese era el arma y era lo que hacía mi hermano. Quería ser maestro rural, ese era su sueño. Qué terrible. Y se lo negaron, ¿no? Y nos negaron a nosotros crecer juntos, porque no crecimos juntos. Claro. Lo arrebataron su vida de un golpazo. Y después también me dijeron, ¿y cómo a tu papá lo dejaron libre? Como si los ex detenidos desaparecidos tuviesen la culpa de haber sido reconocidos por el Poder Ejecutivo Nacional y liberados después. Entonces también es un ejercicio que seguimos haciendo, ¿no?, en defensa de los ex detenidos desaparecidos, porque el sistema militar, eclesiástico y cívico de la dictadura, dentro del Plan Cóndor, dejaba sobrevivientes en las zonas para que contaran lo que padecían ahí adentro y la gente no siguiera organizándose. Exactamente. Cosa que mi padre no hizo, porque cuando lo encontramos a través de un camionero que visitaba a presos comunes, familiares presos comunes que él tenía, yo siempre le agradezco muchísimo a los presos comunes de esa época de resistencia, porque ellos, a pesar de correr riesgo sus vidas, eran muy solidarios con los presos políticos, les conseguían remedio, comida, porque los mataban de hambre ahí adentro, y inventaron una forma de hacerle pasar los nombres de los presos políticos que estaban ahí a las visitas de civiles que iban a Mirá visitar. vos, qué Y así, ingeniosos. ¿viste? La solidaridad que estaba prohibida en las cárceles existía con los presos comunes. Y cada vez eso hace que aparezca el efecto contrario, ¿no? A lo que ellos buscaban. A lo que ellos buscaban, que buscan hoy también, ¿no? Ser solidario. Olvidate. Y bueno, así fue como un camionero que era amigo de mi tío, el hermano de papá, fue a contarle, bueno, tu hermano está en tal lugar. Mi tío viajó y bueno, estaba mi papá ahí. Mirá, y medio año después lo liberaron. Papá estuvo muy mal cuando volvió, obviamente, que ninguno salió bien de ahí adentro. Y no, olvidate. Y a lo poco tiempo empezó a militar de nuevo dentro de la misma dictadura. Y a empezar a hablar con sus compañeros, con los que quedaron, con los sobrevivientes, con las mujeres que quedaron, de esos compañeros que no volvieron.
o que volvieron muy mal, y empezó a militar de vuelta, a organizar otra vez a la gente. Organizar la lucha. Y esa fuerza, esa vitalidad que tenía, esa fortaleza interna, fue lo que nosotros después seguimos como jóvenes, porque eran los únicos referentes que teníamos. Claro. En la adolescencia nuestra no teníamos todos los libros prohibidos, juntarse 3 en una vereda era prohibido, no podíamos escuchar música porque estaba prohibido. Entonces, bueno, cuando los pocos sobrevivientes que vinieron fueron nuestros referentes principales y nos criamos en eso. Sí, sí, sí. ¿Y tu papá después? Papá sobrevivió, digamos, otros compañeros también, y siguió siempre luchando hasta el final con los juicios, y se dedicó plenamente a lo que sea a la lucha socioambiental de mi provincia. Mira vos. Fueron los primeros en el país que crearon en el 83, apenas llegó la democracia, crearon el primer ministerio del país de ecología. Mira vos. Luchamos para conseguir la ley del corredor verde que protege toda la parte central de selva que queda en Misiones, que es la que sigue desde el Amazonas, en Paraguay, en Brasil ya lo están exterminando, queda ese pedacito en Misiones. También una ley popular de consulta para ver si queremos no represa, empresas que contaminen, educación desde la primaria hasta todo desde último. Lo jurídico, Sí, logramos logramos con muchísima lucha todo eso. Y obviamente lo que tenga que ver con memoria, verdad y justicia, ¿no? Tenemos hasta ahora 3 juicios, muy pocos condenados, muchísimos impunes, que las compañeras, por ejemplo, de detenida desaparecida van a un supermercado, a la panadería del barrio y se encuentran ahí con sus torturadores. Me pasaba a mí misma con mi papá cuando iba a visitarlo. Sus torturadores andaban sueltos. Y aparte la impunidad desde el gobierno mismo. Sí. Porque allá tenemos al famoso Carlos Rovira, que es del Partido Renovador, amigo íntimo del peor torturador que tuvimos ahí en Misiones, apodado Carozo, que así los conocen todos, que es el que fue, porque se murió hace un tiempo, Carozo, el dueño de todas las empresas de seguridad y guardaespaldas de Rovira, cuando fue gobernador, y sigue siendo la misma empresa su guardaespaldas y de toda su familia, y de Pasalacua, que es su cuñado también. Te hago una pregunta, Lilian. Con todo eso que pasó tu familia, lo que tuviste que pasar vos después para reconstruirte, para llegar a ser la Lilian que hoy sos, desde luego que tenés una capacidad más que utilitaria para poder ver lo que pasa hoy en el país. Vos ¿ves alguna, no quiero hablar de la luz al final del túnel, pero ves que tenemos los argentinos, los trabajadores, la posibilidad de encaminar esto de alguna forma? ¿Te parece que todavía quedaron herramientas útiles y honestas, no? Porque son las que necesitamos. ¿Qué es lo que vos ves? Mira, yo como obrera de la tierra, como me gusta presentarme, yo veo que sí que hay herramientas, que por ahí están un poco ocultas o un poco tapadas, o que por ahí la gente necesita sacarlo a la luz, porque los tiene ahí como apretado, como que no los libera del todo. En el inconsciente. En el muy inconsciente, abajo. sí, y porque nosotros somos un pueblo de lucha, siempre Sí, lo fuimos siempre lo y nos fuimos. levantamos desde lo peor, Sí. de la dictadura, desde los pueblos originarios. Siempre Sí. se levantó nuestro pueblo. Pero ahora es como que llegó un momento, a un tiempo, digo, de que está como por un lado están los que están hartos, ¿no? Yo el otro día Sí. preguntaba en una reunión de amigos ¿cómo vota la gente? ¿De forma emocional o de forma racional? Porque lo emocional siempre nos lleva a donde estamos ahora, por ejemplo. Sí. Nos llevó a Menem, nos llevó a Macri, de la Rúa, nos llevó a este tipo, a este innombrable, impresentable. Y yo creo que sí que hay herramientas, hay que sacarlas afuera. Tenemos un poder de organización muy fuerte, tenemos una mente que sabe pensar formas de lucha, que sabe salir adelante.
y un corazón muy grande que ama mucho a este país, aunque alguno no quiere a este país porque estamos llenos de argentinos, ¿no? Pero sí. bueno, no sé qué es lo que esperan exactamente. Europeos, Enquilandias, no sé. Sí, no bueno, sé. Yo creo que hay que empezar a organizarse, y aparte también vemos que los jubilados están empezando a aprender esa llamita, porque Sí. cada vez más gente que está harta ya de este gobierno con todo lo que viene aniquilando como derecho constitucional y social, está aprendiendo esa llamita, ¿no? Como el otro día con lo que te comenté, lo que te compartí que le escribí a mi hermano, la rebeldía rodea. Sí. Rodea, va a llegar un momento en que vamos a salir y que la gente aparte tiene que aprender de una buena vez que la democracia no se construye cada 4 años votando. También es válido ir a votar porque para eso tanta sangre se derramó y tanta vida en el camino. Sí. Hay que ir a votar, sí, pero se construye día a día. Día a día. Con mis acciones, con la Y a decisión, largo plazo. y pensar a largo plazo. Exactamente. Lo No, que acá charlábamos el 4 otro años y día. punto. Sí. Lo charlé con vos, con otros compañeros también. Pensar a largo plazo, porque esta gente, los neoliberales y todo lo que ya sabemos, los conservadores, ellos no piensan de acá a la inmediatez. Ellos no quieren solucionar lo inmediato, no, ellos programan de acá a 70, 50 años. Y nosotros tenemos que estar a la par, porque estamos siempre, por ejemplo, ahora que estamos en una orfandad total, en lo que sea oposición política o conducción política. No tenemos un referente que guíe al pueblo, por ejemplo. Porque están todos peleando por el chiquitaje de la inmediatez o por su lugarcito de privilegio. Eso tendrían que dejar de lado, porque el pueblo dice, bueno, esto no le importa nada, a mí tampoco. Las organizaciones gremiales que tienen que ver con la parte de lo agrario, del productor, ahí es un tema, ¿no es cierto? Un tema de mucha corrupción. De mucha corrupción. Muchísima corrupción. Sí. Ni Nunca hablemos, se defendió. No. Realmente. No. Se defendía como en otra charla, por ahí eso lo hablaremos. Sí. Que estoy estudiando y escribiendo la historia de mi familia, que viene de lucha agraria de todos los tiempos. Se defendía como debía ser a principios del siglo XX. Sí, bueno. En los 70, que ellos ya tenían casi el 75 al 83% de la producción agropecuaria en manos de los obreros. Mirá vos. Y consiguieron de todo para los obreros. Y estoy hablando de los que eran yerbateros, hacheros, los tungueros, tabacaleros de esa época. Toda esa gente de la que no se habla. De la que nunca se habla. Y la que produce tanto, porque todo el mundo fuma, todo el mundo toma mate, sí, etcétera. Por ejemplo, ahora hay una gran lucha, hay una huelga general de productores y de pequeños productores, porque allá la mayoría son pequeños productores, en Misiones, de yerbateros y de trabajadores, porque Sturzenegger eliminó el ININ, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, por ejemplo. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, que también fue creado en la época de mi viejo, regulaba, por ejemplo, el precio de venta de la yerba verde o canchada a las empresas, a las grandes acopiadoras. Mira. Bueno, como esto se eliminó, en los 90 pasó lo mismo, en los 90 todavía no existía el ININ, fue a partir del 2000 más o menos. También Menem desreguló todo lo que sea la yerba. Entonces también aumentó ahí la pobreza. Y ahora, con la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, no hay quien regule el precio de la yerba mate verde, de hoja verde o canchada. Canchada es como ya seca para ir a molienda. Ajá. La hoja verde cuando vos cosechás y la vendés así a los secaderos, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el año pasado, antes de que este gobierno comience, se estaba pagando más o menos 385 pesos, 385 pesos, el kilo de hoja verde, que hay que juntar 1 tonelada de hoja verde por día. Después, para cuando se eliminó el ININ, empezaron a pagar 280. Ahora están pagando entre 150 y 80 centavos el kilo de hoja verde. Entonces terrible. Yo le digo a la gente, cuando critica que hacemos huelga y todo eso, allá los pequeños yerbateros y los tareferos, que son los cosechadores, el trabajador de la yerba mate antes se llamaba mensú, ahora se llama tarefero. Tarefero. Sí, tarefero. Le explico cómo es el trabajo de un tarefero.
el tarefero, que tiene que ir monte adentro kilómetros y días a cosechar la yerba, que se hace durante la época de invierno, donde las lluvias son muy profusas, viven en casitas... chozas, digamos. Ni chozas, son como carpas de hule, la mayoría, sin agua potable, sin comida, porque la comida todavía sigue siendo una cadena de deuda para el trabajador, porque van y compran al que es jefe o al al almacén del dueño. Exactamente. No tienen asistencia médica. Si pasa algo, allá corren mucho peligro con los insectos, las serpientes. Las mujeres suelen parir bajo los yerbales todavía, y tenemos una lucha muy constante contra eso y contra el trabajo infantil. Todo eso lo hacemos obviamente las organizaciones y hablando casa por casa, chacra por chacra, con los tareferos y los productores. Bueno, entonces todo eso yo le explico, que por ejemplo los yerbateros de Misiones no están mecanizados como el de Corrientes, el de la gran marca, que no voy a decir para que no quieran cobrarle algo después. Bueno, ellos están mecanizados, en Misiones no, y la yerba se sigue cosechando como la época de mi abuelo, con la mano. Increíble. Que te deja las manos cortadas, con los surcos, las manos abiertas. En la época de mi abuelo, el único remedio que tenía era orinarse en las manos. Mira. Hoy por ahí tienen alguna crema o algo, o guantes, que eso es la única herramienta tecnológica que le dan a los yerbateros, es una tijera y un guante que se rompe en la primer planta de yerba que cosecharon. Todo eso yo le explico a la gente cuando se queja del aumento de yerba, que no somos nosotros, es el gobierno el que no le interesa que los lo importante productores... que es traer estos temas a estos lugares. Y bueno, por todo eso luchaban mis viejos, mis hermanos, mis tíos. Toda esa época era de lucha agropecuaria, era esa, de la que poco se sabe, de la que no se habla, que recién en el 2021 se hizo el primer juicio por lesa humanidad y todo lo que tenga que ver con los genocidas, de las luchas rurales. En el 2021 recién el primer juicio. Y la primera condena. ¿Cuánta así agua que pasó bajo el puente, ¿no? Y porque siempre se habla de lo que pasó acá en Buenos Aires, y yo le digo a la gente, no pasó solo en Buenos Aires, pasó en todo el país, pasó en toda Latinoamérica, hubo un plan sistemático. Sí. Lo que pasa es que se sigue negando, y sobre todo cuando tenemos esta clase de gobierno que incinera, como Rovira, incinera los documentos, los archivos de esa época. Entonces, ¿dónde uno va a ir a recopilar información para seguir con los juicios? Y con este gobierno que es negacionista y apologista del genocidio. Exactamente. Tengo ahí, Lilian, dos cositas, no me quedaron varias, pero ahí como para destacar o mencionar. Mencionaste que se está votando emocionalmente y no racionalmente. Y por eso llegamos a tener gobiernos de diferente índole de derecha, por llamarlo de alguna manera. Después, que está rodeando la manzana la rebeldía, ¿no? Y también para consultarte, la vicepresidenta Villarroel quiere que se condene de la misma forma que se busca, que en algún momento se ha buscado condenar a los ex represores, que también se ponga el ojo en montoneros. ¿Verdaderamente crees que, vamos a ir por parte entonces, verdaderamente crees que se vota en término emocional? Por una parte sí, porque la gente vota por bronca. Bien. La segunda. Sí. Estamos rodeando la manzana en términos de rebeldía, revolución. ¿Lo notás así con jubilados? Es la chispita que está prendiendo en jubilados. Bien. Y ahora sí. No, perdón. No, está bien. ¿Sí? Y ahora sí. ¿Algo para decir sobre...? Sí, mucho para decir. Dale. ¿Por qué no lo dejamos para después de la tanda?
Bueno, sí, porque es poquito largo lo que voy a decir. Ah, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con más columna vertebral. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Seferino no me escucha más, ¿a dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías. Todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad. Bueno, ahí volvimos de la tanda, nos quedaron ahí algunas cositas que claramente en cada corte solemos hablar, debatir y demás, de lo que nos van dejando nuestros invitados. Como lo mencionamos al principio del programa, hoy teníamos una invitada especial de mucha trayectoria de lucha y que, bueno, enriquece en términos de historia y en términos intelectuales la situación que ha atravesado nuestro país. Así que claramente es un gusto poder tenerla a Lilian con nosotros acá en el piso, comentándonos y hablando sobre la realidad y sobre su vivencia. Pero nos había quedado colgada ahí una pregunta, Lilian, mientras vamos tratando de hacer el llamado telefónico de una entrevista que tenemos, pero nos había quedado ahí una respuesta ahí por parte tuya en relación a la vicepresidenta Villarruel. Bueno, lo que le diría a la señora Villarruel es que si quiere hablar de la verdad como ella pregona, la verdad completa, que comience hablando, por ejemplo, de las 16 dictaduras antes de la del 76 al 83, que hable de las escuelas de las Américas, que hable de la CIA, que hable del FMI que le prestó
la deuda que hicieron con Martínez de Hoz, que mañana justamente va a ser un aniversario, digamos, en que Martínez de Hoz le decía al pueblo lo de la deuda que iban a tomar, ¿no? Para seguir pagando la dictadura, para enriquecer a los empresarios, como el padre de Macri es uno de esos, y otros tantos, y seguir imponiendo esta cultura económica que impusieron a sangre y desaparición de nuestros compañeros. Que hable, por ejemplo, de los vuelos de la muerte, que hable de los hijos apropiados por militares, religiosos, civiles de esa época, que hable de las madres que fueron asesinadas y tiradas al río, de la madre de Plaza de Mayo hablo, que hable de todo eso sí que es hablar de la verdad completa. Que no venga a querer imponer de nuevo, otra vez, como siempre, la teoría de los dos demonios. Porque si hablamos de la verdad completa, tiene que decir que ya para el 76 no quedaba ningún referente, ningún luchador de esa parte sangrienta que ella dice, que no se niega tampoco. Hubo una lucha armada, yo creo en la autodefensa del pueblo. Esa era una autodefensa de tantas dictaduras que sufrió nuestro pueblo, estaban hartos. Bueno, y si quieren hablar de eso, ya para el 75, finales del 75, habían sido asesinados, desaparecidos la mayoría de ellos. Entonces, ¿a quién quiere juzgar? ¿A los niños apropiados nacidos en cautiverio? ¿A sus madres desaparecidas? ¿A los 30.000, más de 30.000 desaparecidos? Porque sabemos que es así, que es un número nada más, un número que se dice, pero que se sabe que son más, porque cada vez más en los juicios hay más denuncias, la gente se anima a denunciar, gente que recién está hablando de lo que le pasó en esa época, en qué centro clandestino estuvo, o en qué centro clandestino supuestamente pudo haber nacido un sobrino, un nieto. Entonces, que hablemos de eso, que hable de eso, que no venga a querer imponer una teoría o el discursito del AGE que dio el 24, que es para envenenar a nuestro pueblo. ¿Parte de ese relato crees que tiene que ver con buscar desaparecer de nuestra historia lo que fue la Patagonia rebelde? También tiene mucho que ver, porque no olvidemos que también tiene que ver con la memoria ancestral. Eso tiene que desaparecer para esta clase de gente. No, hace poco salió que no me acuerdo cómo se llama, que el problema que tienen los argentinos es que está lleno de argentinos. No tenemos que estar ni los ancestrales de nuestros pueblos ancestrales, ni siquiera los nacidos acá para esta gente. Bueno, sabemos que están vendiendo, por ejemplo, el pago de esta deuda externa que hizo Macri, más la que ahora por DNU hizo Milei, va a ser pago directamente con nuestro territorio, con nuestro medio ambiente. Están secando los ríos porque están sacando litio de todos lados, en Jujuy, en Salta, ya hay ríos enteros secos. Tenemos tierra fértil, una de las tierras más fértiles y sanas todavía en todo el mundo. Tenemos agua, tenemos el acuífero guaraní, estamos en medio de una zona geoestratégica muy importante para el mundo. ¿Por eso crees que Israel que ha mandado tropas a recorrer nuestra Patagonia? Exactamente, es más, y no es un invento mío, eso está documentado. Ellos quieren crear en la Patagonia la Nueva Jerusalén, por ejemplo. Por eso también ya tenemos muchas bases militares, no solamente norteamericanas, sino sionistas, porque son todos socios. Claro. ¿No? Bueno, tenemos las Malvinas. La Malvinas está totalmente apropiada desde hace años, ¿no? Pero tienen las bases ahí, están preparándose con armamento como para una guerra, porque como se sabe, la próxima guerra va a ser el agua de este lado del mundo, porque del otro lado ya saquearon lo que había. ¿Por eso crees que en algún momento Juan Domingo Perón, que lo hablamos antes de iniciar el programa, y en parte de tu relato nos mencionabas, nosotros no nos preparamos a 50, 60 años, como ellos sí. Pero Perón en algún momento mencionó, pensemos a 50, 60, 70 años, porque Estados Unidos en algún momento va a buscar unificar todo el territorio para ellos comandarlo. Por eso hoy en día está hablando de quedarse con Canadá, de volver a tener el pase ahí entre los océanos en Centroamérica. Por eso está hablando de este
Milei iluminado en la Argentina, por eso está hablando del estrecho de Magallanes. Entonces, hay, a ver, como que algo nos está diciendo, che, si Perón lo veía hace 60 años, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta hoy? Claro, que no solamente lo veía Perón, lo veían ya los compañeros que fueron desaparecidos. Esos compañeros ya lo veían y discutían todo lo que tuviese que ver con el medio ambiente, cosa que durante esta democracia, recién hace unos pocos años empezó a discutirse lo que es género y lo que es medio ambiente. Sí. Llegó tardío, pero no con la visión para futuro, sino para la inmediatez también. No hagan, no a las minas, no a esto, no a aquello, pero hay que pensar en estrategias, tácticas, a futuro. Sí, yo ahí tengo mis sentimientos encontrados cuando hablamos de cuestiones de género, porque interpreto hoy que todos lo utilizan como un eslogan, pero nadie lo practica. Es más, haciendo hasta mea culpa desde el lado del peronismo, ¿no? O sea, es muy lindo decir que somos, volvimos para ser mujeres o lo que, y después no se practica. Sí, eso es cierto. Bueno, con este gobierno empeoró todo, porque es un misógino, vamos a decir la verdad. Es un tipo que niega las diversidades y si se los puede eliminar lo hace sin pensar dos veces. Eliminó el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto que hay mucho, porque culturalmente hay que cambiar las cosas, ¿no? No se puede de un día para el otro cambiar algo que viene de siglos. Entonces es una práctica diaria. Como lucha por el medio ambiente, es una práctica diaria desde mi casa, desde la simple ecología, de cuidar el agua, de separar la basura, de un montón de cosas, ¿no? De hacerme en mi casa con bolsa de tela para no tirar tanto plástico. Está certificado, por ejemplo, y Perón eso ya lo veía. Le gustó o no a algunos, Perón lo veía y él lo decía aparte. Y esos compañeros lo hablaban y lo practicaban. Iban empezando a conocer lo que significaba cuidar el medio ambiente, que nuestros pueblos ancestrales ya lo vienen desde hace años practicando con la cosmovisión que tienen en el lema del buen vivir, o de la vida, o de la digna vida para todos y para todo lo que sea la Pachamama. Que es lo que nosotros tenemos que empezar a practicar de verdad, no solamente de eslogan, como demagogia, lo de género y medio ambiente, porque muchos lo toman como una moda. No son modas, son cosas reales de todos los días, que nos llevan a estas catástrofes, por ejemplo. Por eso quería preguntarte, los 24 de marzo, por lo general, muchas de las organizaciones sindicales no participaban, o mismo CGT como CGT. Y este año sí. Es más, a muchos los vi con los pañuelos. Y uno ahí, por eso te digo, hay sentimientos encontrados, porque uno que ha militado durante mucho tiempo en el movimiento sindical, el 24 de marzo era... Sí, era una cosa... Incluso una cosa que ya pasó. Claro, o sea, no sirve para nada. Claro. Y vos decís, che, empecemos a discutirlo porque es parte de nuestra historia. Exactamente. Bueno, no sé si es que se les prendió la chispa o si es porque, justamente como decís vos, como está dando vuelta la manzana y la rebeldía, se suben para no quedar abajo. Mira, yo pienso que un poco es así, que se suben para no quedar abajo porque hay que decir la verdad, son oportunistas. En cierto grado son oportunistas. Se prenden siempre del lado que más les conviene. Siempre, porque sí, que está bien que hagan paro y todo eso, pero ¿por qué no hacen paro justamente en el momento que se firmó un DNU, por ejemplo? ¿Por qué siempre meses después? ¿Por qué cuando hay tantos despedidos como en esta época, no hacen algo mucho más contundente que un paro? Y bueno, ya que me llevas a ese, te pregunto ahí, ¿no crees que es algo del oportunismo que tienen los dirigentes sindicales? Porque ahora mencionan un paro de 24 o 36 horas después de que el gobierno firmó un DNU en donde dicen que las patronales ya no tienen que pagarle cada vez que se firman las paritarias el monto de dinero que se llevaban las organizaciones sindicales, y encontraron justo la discusión de jubilados. Yo creo que sí, que es un oportunismo. Se están agarrando de la lucha de los jubilados,
porque ya no tienen fuerza tampoco con la lucha de los trabajadores, ya no creen en ellos, entonces tienen que agarrarse de algo para seguir sobreviviendo. Y es vergonzoso, porque eso tampoco tiene vuelta atrás. Deberían replantearse como sindicalistas, deberían replantearse, porque en definitiva no están a defensa de los trabajadores. No están, yo los veo como oportunistas. Le va a caer mal a muchos de los que conozco que diga esto, pero yo lo veo así, no lo veo de otra forma. Están como en la época de la burocracia sindical que denunciaba tanto esta parte del peronismo que se dividió, ¿no? Cuando ellos mismos incluso fueron eliminados por la AAA, de la que tampoco se habla. ¿No? Porque de eso también hay que hablar. Sí, eran paramilitares, eran parapoliciales, eran gente que el peronismo de derecha mandó a eliminar a estos compañeros. ¿Por qué? Porque denunciaban a la burocracia sindical. Sí, eso entre tantas cosas. Sí. Eso me hace recordar la cama que le hicieron a Saulo Baldini. Por ejemplo, que hacía huelga en el 79, en plena dictadura. Hay mucho de nuestra historia, y nuestra historia hay que reverla, y esta gente que están en los sindicatos tendrían que replantearse un montón de cosas. Sí, lo traigo de nuevo porque es algo que me gustó cómo lo transmitiste, porque es cierto, cada 4 años revalidamos la democracia, se hace todos los días, pero cada 4 años a través del sufragio revalidamos la democracia, que nos costó sangre. Vidas. O sea, y hay gente que hoy en día, ¿para qué voy a ir a votar? Todo lo mismo, todo es una mierda. Y vos decís, la sangre que corrió en nuestro país para que el voto sea universal. Exactamente. Para que podamos elegir cada 4 años a quien creemos que tiene por ahí mayor capacidad para conducir los intereses del pueblo. Y que, bueno, nos está pasando, ¿no? Vos lo mencionaste muy bien. Se vota más con bronca que con la cabeza de poder pensar qué es lo mejor, no en término personal, sino en término colectivo. En término colectivo. Uno como militante, que vos también sos militante, sabés bien que uno no piensa solo en uno se olvida de uno muchas veces para pensar en lo colectivo, crear desde y con lo colectivo, organizar desde lo colectivo, todo es colectivo. Entonces uno no puede ir a votar cada 4 años, le tengo bronca a voto por que ni siquiera investigué o leí de qué se trata, a quién voy a votar. Eso también es algo que hay que transmitírselo a los jóvenes, porque hoy también hay una tremenda vagancia intelectual. Nadie lee los títulos y ya está, o todo esto de las redes sociales, que tiene tan acotado todo, bueno, seguían por eso y está muy mal. Rompieron la conformación de organización que teníamos como pueblo. Sí, yo creo que sí. En términos de comunidad, ¿no? La comunidad organizada, lo rompieron. Lo rompieron. Vos viste lo que pasó a partir del año pasado con, por ejemplo, las organizaciones sociales, que son la que trabajaron, pero a pulmón. Yo muchos años estuve en organizaciones sociales y sé cómo se trabaja ahí en los barrios o en las barriadas rurales. Es todo mucho a pulmón. Vos tenés que llevar, por ejemplo, proyectos a distintos gobiernos, discutir con ellos para conseguir trabajo para la gente, escuelas para la gente, un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo la destruyeron con todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque la gente se organizaba para paliar el hambre, contra los narcotraficantes, que en las barriadas toman a los adolescentes y a los nenes para ser soldaditos, donde el Estado nunca se mete, saben quiénes son y no se meten. Bueno, todo eso hace el pueblo organizado. Y este gobierno lo que hace, en cada organización se mete a desbaratar todo. Lo que hizo el gobierno militar en la dictadura, que desorganizó todo y desmembró la organización social, este gobierno lo hace también. De otra forma, pero lo hace. Lilian, me encanta lo que estamos hablando, la verdad me apasiona, pero nos estamos ahí quedando cortito. ¿Nos trajiste algo para leer? Sí, traje un poema que escribí al año que se llevaron a mi familia, porque justo habían asesinado al papá de una compañerita que era sindicalista de Luz y Fuerza. Entonces yo quería saber, organicé una sentada en mi escuela
Era muy chica, tenía 11 años, y le escribí algo que leí entre todos mis compañeros, que yo lo tomé como un juego. No sabía lo que estaba haciendo en realidad. Después, con los años, me di cuenta. Y es un poema que le escribí a mi familia, muy por ahí infantil, pero es lo que quiero leer hoy, y dedicado a todos esos niños que crecimos sin parte de nuestra familia. Dale. Y que quedamos a la deriva. Te escuchamos, Lilian. Bueno, dice: yo quiero seguir cantando, pero que me digan la verdad. Todas las tardes me siento en mi lugar preferido, la entrada de la casa. Allí sueño que regresan mi papá, mi hermano y mi tío, ellos que hablaban con los colores de la libertad. Todavía soy muy chica, me dicen, que hay cosas que después entenderé, pero ¿acaso no saben que con eso detienen mi niñez? Sigo esperando que lleguen hasta quedarme dormida. ¿Es que no entienden aquellos que callan mi incomprensible realidad? Yo no sé por qué no me dicen qué pasó o dónde están. La verdad nos hace libre, eso dice mi papá. Yo quiero seguir cantando, pero que me digan la verdad, para que pueda volver a jugar. Estamos con Lilian Velázquez, compañera que tuvo familiares detenidos, desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Te agradecemos mucho por haber compartido este programa con nosotros. Gracias a ustedes. Claramente hemos llegado al final de nuestro programa acá en Columna Vertebral. No nos queremos olvidar, en la filial de AXA Zona Sur sigue habiendo persecución y hostigamiento. Hay cartas, documentos que se están enviando tratando de frenar este hostigamiento que están sufriendo algunos compañeros y compañeras por parte de la conducción de esta filial, de este sindicato. Así que nos vamos a ver en el próximo programa y seguramente tendremos más información para transmitirles. Muchísimas gracias, Lilian. Muchas gracias a ustedes. Que el miedo no sirva para perderlo todo y se respira lucha, compañeros y compañeras. Hasta el próximo martes. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas, que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces de los territorios. El verdadero relato.